Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo podcast en Mentes Positivas. Espero que se encuentren súper bien. Bueno, ya hemos hablado mucho por acá en el canal de las heridas de infancia, de cómo reconocerlas, de cómo se ve una persona que no ha sanado sus heridas de infancia, cuáles son ocasionadas por nuestros padres, por qué es importante sanarlas. Hemos hablado de constelaciones familiares, pero bueno, vamos a empezar a hablar de sanación. Ya hemos hablado mucho de reconocimiento. Vamos a hablar de la sanación de los vínculos, la sanación del vínculo entre el adulto y el niño interior herido. Ya hablamos del niño interior, porque es importante observar este niño interior herido. Ya les compartí la información, les compartí la meditación, espero que les haya gustado. Ahora vamos a hablar de cómo sanar ese vínculo entre el adulto que somos y el niño interior herido que vive dentro de cada uno de nosotros. La visión de sanar el niño parte de la premisa de que el niño interior es erróneo así como es, no debería ser así y tiene que cambiar, con lo que volvemos a mandarle el mismo mensaje que recibió en su infancia y que le causó el trauma. El pasado es el pasado y no se pueden modificar los hechos. Cuando hablamos del niño interior, muchísimas veces lo que hacemos es que rechazamos esa premisa y decimos, yo ya no soy un niño, ¿para qué voy a mirar hacia atrás? Bueno, es importante entender que miramos hacia atrás no para juzgar, no vamos a cambiar lo que pasó en ese momento. Lo que pasa es que las heridas que el niño interior guarda fruto de su infancia no son el verdadero problema, sino que el problema es la relación que el adulto tiene con esas heridas que el niño interior tiene. Si el adulto que somos hoy en día ve el miedo, la soledad y la incomodidad que el niño interior lleva dentro como un problema, entonces es muy difícil, si no imposible, que haya sanación alguna. Cuando miramos atrás para juzgar nuestra niñez, cuando miramos para sentirnos una víctima, para sentir que necesitamos una reparación, es imposible que haya una sanación. Bueno, no digamos imposible, pero sí es un proceso difícil. Es importante, y yo se los dije, hay unos pasos para la sanación que hay que entender, que es reconocer, aceptar e integrar. Permitirnos mirar al pasado con lo que bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Ya no puedo cambiar lo que pasó, ¿cómo me está afectando en este momento presente? Si tú eres de las personas que dicen, no, es que el niño interior no existe, es que eso para qué lo voy a sanar, para qué voy a revolcar en mi niñez, mira cómo lo que te pasó de niño te afecta en tu vida de adulto. Y si encuentras esos sentimientos de soledad, de incomodidad, de miedo, de fracaso, de humillación, entonces sí es necesario que lo observes. Es a través de un compromiso sincero y una apertura a volver a sentir el contenido de lo que le pasa al niño sin cambiarle ni un ápice respecto a cómo está. Eso es lo que realmente sana el vínculo entre el adulto y su niño interior. Nuestro niño interior tiene muy buenas razones para sentirse como se siente y no tenemos por qué convencerle de que se sienta de otra forma. Lo que sí podemos es mostrarnos abiertos a escuchar la historia de este niño interior y empatizar con él, dejar que su historia entre en nuestro corazón y vivirla acompañándolo en su narración. Si de ahí surge la sanación, pues perfecto. Si no, pues perfecto también. Habrás aprendido algo nuevo y valioso sobre tu interior y tu profundidad como ser humano. Otro de los obstáculos a la hora de reparar y sanar el vínculo entre el adulto y el niño interior son las expectativas que el adulto tiene respecto a la velocidad y el contenido de su proceso de sanación. Si por un momento tratamos de imaginarnos siendo niños de 4 años y llorando porque nos ha sucedido algo desagradable, la pregunta sería, ¿nos resultaría sanador y útil tener al lado a un adulto que mirase al reloj y nos dijese, te voy a cuidar 2 minutos a partir de ahora, para que se te pase rápido lo que te ocurre, pero no más porque tengo muchas cosas que hacer? ¿Se acuerdan lo que hemos hablado del proceso de sanación? De respetar este proceso de sanación, de que queremos que sea ya, de que muchísimas veces, y yo me encuentro mucho eso en las personas con las que trabajo procesos individuales, es que cuántas terapias son y me sano.
¿Es que la constelación me va a sanar? ¿Es que hago esto y ya voy a quedar listo? El compromiso es algo de todos los días. Si bien es algo exagerado, pero es la manera en la que a menudo encaramos nuestra vulnerabilidad y el vínculo que nos une a ella requiere de muchísima paciencia, escucha y tiempo. Es un proceso para toda la vida. Nuestro niño interior lleva muchos años siendo ignorado y maltratado de diversas formas, y es iluso creer que de la noche a la mañana va a empezar a confiar en el adulto que somos y que nos va a contar su historia si los últimos decenios hemos estado ausentes para él. Las maneras en las que nos comportamos como adultos están basadas en fuertes patrones que van desde lo físico, pasando por lo emocional, mental, bioquímico y mucho más. Estos patrones se han establecido a base de innumerables repeticiones de esquemas de todo tipo, ante situaciones que suponían un reto para nosotros. Por lo tanto, ser compasivos con nosotros mismos y tratarnos con respeto y paciencia es una gran herramienta para avanzar firmemente en la reparación y sanación de este valioso vínculo con nuestro niño interior. Aquí les va otro tip importante para sanar su niño interior: tratarse con respeto y paciencia. No crean que son las meditaciones mágicas, no crean que son los cursos de fin de semana mágicos lo que va a sanar a su niño interior. Hay acercamientos, pero el trabajo es un trabajo largo, en ocasiones para toda la vida, y es un trabajo personal, un trabajo de compromiso con ustedes mismos. El compromiso no es con el terapeuta, el compromiso no es con el psicólogo, el compromiso no es con el coach, no, el compromiso es con ustedes. Cuando ustedes realizan un compromiso real, allí es que su niño interior empieza a abrirse a ustedes, empiezan esos recuerdos a llegar, empieza esa sensibilidad y esa disposición a sanar y esos cambios a notarse. Si no, créanme que todo van a ser procesos de momento, procesos de fin de semana. Participas del curso, del taller, a la terapia, lloras, te abres, pero 2 semanas después dices: me siento igual, me siento peor, esto no sirvió para nada. Pero seguiste juicioso y juiciosa, escuchándote, cuidándote, teniéndote paciencia, o te seguiste tratando igual de mal. Y el último gran elemento en este camino de reparación es la resensibilización. Volver a sentir conscientemente nuestro interior. La mayoría de nosotros estamos tan alejados de nuestro mundo interior que pensamos que sentimos, pero pensar que siento no es realmente sentir. Cuando hablamos de sentir, hablamos de llevar nuestra atención sin prisa, juicio ni análisis, a las sensaciones reales que están ocurriendo en el momento presente en el interior de nuestro cuerpo, sean cuales sean. Esta habilidad de sentirnos a nosotros mismos es crucial como herramienta de sanación, ya que nuestra vulnerabilidad, nuestro niño interior, es el idioma que mejor entiende, el idioma de las sensaciones y emociones. Si aprendemos a tener esta comunicación fluida y profunda, cada vez nos resultará más fácil poder contener los fuertes arrebatos y reacciones de nuestro niño interior en la vida diaria, sin que nos desborden y nos lleven a actuar de maneras que no deseamos en nuestra vida adulta. Nuestro niño interior, por lo general, reacciona de estas maneras, durante las cuales nos posee y perdemos el control, debido a que no tiene la más mínima confianza en que vamos a tenerle en cuenta y escuchar sus necesidades. Cuando ustedes ya identifican sus heridas, o si no lo han hecho, en ocasiones se dan cuenta cuando llega un momento que los saca de quicio. Alguien los hizo enojar mucho, algo los decepcionó mucho, algo les causó tristeza. ¿Cómo reaccionan? En ocasiones se dan cuenta que reaccionan como niños, gritan, llaman la atención. Es el niño que está allí saliendo y pidiendo atención. Es el niño que está diciendo: mírame, si no me observas, si no me cuidas, si no me sanas, vas a vivir con la parte no bonita de tu niñez. El camino de reparación y sanación del vínculo entre el adulto que somos en la actualidad y el niño interior que coexiste con nosotros pasa por un proceso de volver a escucharse de verdad a uno mismo. Es sin duda el camino de autoconocimiento humano sincero
e integrativo. Para empezar este camino es valioso para la mayoría de nosotros contar con la ayuda de profesionales que ya han recorrido parte de este. Cada persona aprenderá este nuevo lenguaje interior a su velocidad. Un lenguaje que a lo largo de los años se va enriqueciendo y haciéndose cada vez más sutil y fluido. ¿Quieres dejar atrás viejas heridas, miedos y creencias limitadoras y abrirte a disfrutar de todos los aspectos de tu vida con amor, pasión y alegría? ¿Quieres sanar tu sexualidad? Vamos a hablar de este punto y quiero ser muy clara en que esto no lo podemos tomar como una referencia terapéutica. Recuerden que simplemente son guías. Si ustedes se sienten identificados, si sienten que tienen algún trauma que tiene que ver con este aspecto, por favor busquen siempre ayuda terapéutica profesional. Los traumas, especialmente los relacionados con la sexualidad, impactan tanto al individuo afectado como a su pareja y de alguna manera afectan a la familia completa e incluso a la comunidad. Las tradiciones arcaicas sabían que la sanación tiene que ver con volver a unir partes desconectadas con un todo mucho más grande. En esencia, el trauma es una respuesta a experiencias abrumadoras que pueden llevar a conexiones rotas, quebradas. Estas conexiones representan una fragmentación en la relación con uno mismo, como un entumecimiento, hiperactividad con desorientación en el tiempo y el espacio, y otras formas de disociación. Se puede experimentar también un profundo sentido de alienación, desespero y fragmentación en relación a la familia, a otros y a la matriz mayor de apoyo de la vida humana. Esto es similar a lo que Martin Buber llama una herida al nivel del ser. El trauma impacta la habilidad para relacionarse, para ser padres, para aprender, ganar dinero y tener intimidad. Y los traumas no resueltos con frecuencia son pasados a las generaciones siguientes. El trauma puede abrumar a familias enteras, comunidades y naciones, y también a toda la biosfera planetaria. Traumas que afectan más allá que el nivel individual y familiar son conocidos como traumas sociales, tales como guerras, revoluciones, represión política, terrorismo, desastres naturales, epidemias, genocidios, hambrunas, etc. Desde la perspectiva del trauma social, cuando se trabaja con un individuo es siempre en el marco de un contexto mayor. Cada individuo pertenece a un sistema familiar y esas familias pertenecen a su vez a sistemas mayores como tribus, naciones, religiones, cultos, partidos políticos, grupos raciales, etc. Por lo tanto, cuando se trabaja con una persona, en realidad estamos influenciando y siendo influenciados por estos muchos sistemas interconectados, que finalmente se extienden al espacio de algunos de los problemas actuales y pasados más apremiantes y difíciles de la humanidad. El trabajo con trauma sexual siempre incluye más de una persona y desde una perspectiva sistémica necesita ser entendido en el contexto de una familia y sus relaciones. Puede haber una dinámica de víctima-perpetrador y también otros factores como religiosos o culturales que tengan una influencia importante. Entonces, para mí, no es suficiente mirar a la persona solo con la estructura de su sistema familiar. También considero los factores sociales, históricos, políticos, étnicos y religiosos. La primera etapa de una relación es la de la atracción, lo que Bert Hellinger llama el amor a primera vista. Esto generalmente implica un periodo romántico de proyecciones e idealización de la pareja, y es algunas veces un estado alterado. Algunas personas solo están dispuestas a experimentar esta etapa, y cuando la magia se va, se mueve hacia otro capricho, como adictos al romance. La segunda etapa incluye luchas de poder y la pregunta sobre la manera en que se deben de hacer las cosas. Para tener éxito en esta fase, la pareja tiene que aprender el arte del conflicto y el compromiso. Cada uno tiene que decir y aceptar al otro tal como realmente es,
y también permitirse ser visto como es realmente. Esto es lo que Hellinger llama amor a segunda vista, la ilusión del amor romántico. Tenemos un libreto o una imagen ideal previa sobre las relaciones de pareja. Una mujer y un hombre se conocen y se gustan. El hombre invita a la mujer a salir, salen varias veces, se enamoran, se casan y son felices para siempre. Cuando iniciamos un vínculo, intentamos que sea exactamente como queremos, que el otro esté presente cuando así lo deseamos, que no nos moleste cuando elegimos estar a solas, que siempre nos escuche, nos contenga, nos proteja y nos mime, que esté dispuesto a ayudarnos a resolver nuestros problemas sin traernos demasiados problemas suyos, o en caso de tenerlos, que acepte nuestras sugerencias para solucionarlos y las ponga en práctica inmediatamente. Por supuesto, esto no ocurre. Así, luego de la magia inicial, lentamente vemos que las cosas no son como esperábamos y que comienzan a aparecer nubes en el paraíso idílico en el que creíamos haber ingresado. Cuando nuestro compañero o compañera no nos proporciona la dicha anhelada, es común suponer que nos equivocamos y que esa no era la persona adecuada. En tal caso, volveremos a buscar a alguien que nos permita acceder de manera permanente al estado de bienaventuranza deseado. Ello nos lleva a repetir el mismo proceso, solo que con distinta compañía. Cuando no hemos sanado nuestras heridas de infancia, cuando no hemos mirado hacia atrás, cuando no nos hemos permitido mejorar como persona, ¿dónde es el primer lugar donde vamos a reflejar eso? En nuestras relaciones de pareja. Observen mucho sus relaciones de pareja porque allí hay un mensaje muy importante de lo que hay que trabajar, de lo que hay que sanar. Todo lo que les incomoda de su pareja o las parejas que no se quedan en su vida vienen a darles un mensaje. Y es importante que lo miremos desde ese punto de vista para poder aprender, para poder entender y para poder mejorar. Como no podemos cambiar a los demás y es algo que no nos pertenece y nos compete hacerlo, la tarea la tenemos con nuestro propio cambio. En la actualidad, el enamoramiento se ha convertido en el terreno donde intentamos encontrar el sentido trascendente de la vida. Pese a que nos cueste reconocerlo, el enamoramiento es una de las proyecciones más intensas y poderosas. Según Arthur Clarke, autor de 2001, Odisea del Espacio, la persona de la que estamos enamorados no existe. Es una pantalla sobre la que proyectamos nuestros deseos, esperanzas e ilusiones. Por supuesto, si le comentáramos esta frase a cualquier persona enamorada, la rechazaría de inmediato. Su amada o amado es realmente todo lo que él o ella creen, y si alguien afirma lo contrario, seguramente se debe a que nunca estuvo enamorado o a que le tiene envidia. La alta tasa de divorcios en algunas culturas occidentales muestran el resultado de considerar el enamoramiento como base para una relación duradera. Si bien puede dar paso al amor, este es un cimiento demasiado endeble para un vínculo perdurable. Debido a la proyección, el ser amado se convierte en depositario de cualidades maravillosas y excelsas, que por lo general no posee, y no es posible amar verdaderamente a una persona cuyas características reales apenas conocemos. No obstante, el enamoramiento no es un problema, sino una etapa con facetas positivas. Nos revitaliza, nos conecta con el entusiasmo y la pasión. La fascinación ejercida por el objeto de nuestro amor indica que se han activado aspectos inconscientes que vemos reflejados en él o ella que necesitamos descubrir a nivel interior. Uno de los propósitos de la pareja es la expansión de nuestro corazón y nuestra conciencia, y por esta causa toda relación reactiva los temas que no hemos resuelto a fin de que logremos ser conscientes de ellos. El reconocimiento de los aspectos inconscientes proyectados, nuestra sombra, es un ingrediente fundamental en toda relación de pareja, y es preciso discernir entre el ser amado real y las proyecciones arquetípicas. De acuerdo a un relato en el Simposio de Platón, Sócrates y algunos de sus compañeros se reunieron en un banquete, y cada uno de los participantes daría un discurso sobre la naturaleza de Eros. Cuando llegó su turno, Aristófanes planteó que el ser humano originario era redondo y tenía dos caras.
4 brazos y 4 piernas. Poseía gran fuerza y vigor, y los dioses del Olimpo, celosos de su poder, decidieron dividirlo en 2 partes, una femenina y otra masculina, que desde entonces han buscado reunirse con su otra mitad. Este es el origen del mito de las almas gemelas. Buscamos nuestro complemento a nivel externo, en la pareja. No obstante, esta historia alude a un proceso psíquico interno. La atracción por otra persona representa la atracción por un aspecto inconsciente propio, y muchas veces el compañero externo es tomado como sustituto de una experiencia interior. Si bien solemos definirnos en función de nuestro género sexual, nuestra realidad psíquica indica que somos andróginos, palabra proveniente del griego andros, hombre, y ginos, mujer. Todos poseemos una imagen femenina y masculina interna, a la que Jung llamó ánima y animus. El ánima es la imagen arquetípica de lo femenino que existe en todos los hombres y que estos proyectan en las mujeres. El animus es la imagen arquetípica de lo masculino que está presente en las mujeres y que es proyectada en los hombres. Estos arquetipos configuran la representación inconsciente que cada persona tiene del otro sexo y por lo tanto ejercen una influencia poderosa en nuestras relaciones interpersonales. Durante la primera etapa de una relación se proyecta al ánima y ánimus positivos. Esta proyección es relativamente sencilla de sostener mientras existe un estado infantil de fusión, similar al que experimentamos en el útero materno, y cada uno de los integrantes se siente totalmente aceptado, amado y contenido por el otro. Cuando un hombre proyecta el aspecto positivo de su ánima en una mujer, esta le resulta encantadora y fascinante. Lo mismo ocurre con la mujer que tiene proyectado el ánimus positivo en un hombre. Sin embargo, como todo arquetipo, el ánimus y el ánima tienen una cara luminosa y otra oscura. Cuando hace su aparición en escena el lado negativo del arquetipo, la mujer ideal se transforma en una bruja insoportable y el príncipe azul se convierte en un sapo repulsivo. Se produce una crisis en el vínculo, que en ocasiones se intenta resolver mediante la infidelidad, en otras conduce a la ruptura. Las expectativas frustradas indican la necesidad de retirar nuestras proyecciones para relacionarnos con la realidad de los demás. Los conflictos que se manifiestan en la pareja son un espejo de nuestro mundo interno, y si logramos permanecer en la relación cuando la ilusión comienza a disolverse, surge la posibilidad de ingresar a una fase nueva, más profunda y enriquecedora. Así, el resquebrajamiento de la proyección nos obliga a bucear en nosotros mismos para descubrir allí lo que buscábamos obtener de la otra persona: protección, incrementar la autoestima, llenar el vacío interno. Lamentablemente, vivimos con la sensación de que el amor está fuera de nosotros, que es algo que nos dan o nos quitan, un regalo, un premio, algo que merecemos o dejamos de merecer en función de que cumplimos con determinados requisitos. Ser jóvenes, delgados, atractivos, inteligentes, exitosos, carismáticos, etc. El amor no existe fuera de nosotros. Debemos buscarlo en su morada íntima, que es nuestro propio corazón. ¿Quién sino yo puede aceptarme y amarme con todas mis características? ¿Quién sino yo conoce mi pasado, no para lamentarme, sino para sanar mis heridas? ¿Quién sino yo tiene en su poder el pasaje de ida y vuelta hacia lo profundo de mi corazón? Cuando logro darme cuenta de que soy mi propia fuente de amor, todo cambia de dirección. Yo soy el responsable de transformarme y darme aquello que espero de afuera. Trabajar para construir la propia autoestima es un acto de amor, y este amor hacia uno mismo se traduce luego en una mayor capacidad de amar verdaderamente a los demás. Como afirmó Virginia Satir, para que 2 personas estén en contacto se requieren 3 partes, cada uno en contacto consigo mismo y cada uno en contacto con el otro. Por otra parte, para que un vínculo sea enriquecedor,
Es preciso que los dos integrantes de la pareja estén dispuestos a la autoindagación necesaria para reconocer su sombra y sus aspectos femeninos y masculinos. La integración de lo femenino y lo masculino no puede ocurrir mientras nos identifiquemos con una parte y sigamos proyectando la otra. No sucede entre un hombre que actúa su aspecto masculino y una mujer que actúa su aspecto femenino, sino en el interior de cada hombre y cada mujer que haya logrado ser conscientes de ambos. Quizás seamos capaces de lograr así lo que tan sabiamente expresó Rilke. Tal vez haya entre los sexos mayor grado de parentesco o afinidad que el que comúnmente se supone, y la gran renovación del mundo podrá consistir en que el hombre y la mujer, una vez libres de todo falso sentir y de todo hastío, ya no se buscarán mutuamente como seres opuestos y contrarios, sino como hermanos y allegados. Somos completos en sí mismos. El hombre que no puede sentir es porque ha anulado su aspecto femenino. La mujer que tiene una actitud muy receptiva pero nada activa ha anulado su yang, a su hombre interno. Él, ya nunca te puedo decir te amo. Ella, es que le das más atención a tus amigos que a mí. Él, porque tu madre siempre está en casa. Ella, ni se te ocurra criticar a mi madre. Y así más y más de lo mismo. ¿Les suena parecido? En verdad, ha de ser difícil escalar el Himalaya o graduarse como ingeniero nuclear, pero hay algo mucho más arduo: construir una pareja. Porque la pareja no es una flor silvestre, es una rara orquídea de cultivo. Y para que esa orquídea no se seque, no se pudra, no muera, apenas ha brotado, es indispensable que los partícipes trabajen sobre las recíprocas proyecciones. La psique humana tiende a volcar sus contenidos inconscientes en un otro. Si esto sucede sin que nos demos cuenta, dejamos de percibir a ese otro, deformándolo con lo que proyectamos sobre él. Y como el otro hace lo mismo con nosotros, si esto no se observa, cada uno se estará relacionando con un extraño, pues habremos reemplazado percepción por proyección. ¿Qué proyectamos? Muchas cosas. Citemos algunas. Primero, rasgos difíciles que no aceptamos como propios, de manera que no los soportamos en el otro. Segundo, rasgos positivos que no nos atrevemos a ejercer y que delegamos en el otro, generando una exageración de sus dones y con ello un amor dependiente. Tercero, emociones que no tienen que ver con esa persona, sino con otras de nuestro pasado, de modo que el inconsciente busca resolver en esta relación lo que quedó sin digerir de otras relaciones. Cuarto, el ánima y el ánimus, modelos inconscientes, en parte innatos, de cómo tendría que ser nuestra pareja, lo cual por supuesto implica expectativas que esperamos el otro cumpla y que el otro espera que nosotros podamos satisfacer. Carl Jung le llamó ánima al arquetipo de mujer que todo hombre tiene dentro de sí, y animus al varón interno de cada mujer. Veamos cómo funciona esto. Cuando el hombre se asume como varón, su parte femenina queda relegada al inconsciente, en la mujer su varón interno. Después, al ir madurando, la psique busca volverse completa. Así, el inconsciente pone fuera esa parte relegada, de modo que nos resulte más visible y la recuperemos. El varón proyectará su ánima en una mujer, quien oficiará de portadora de esa proyección. La mujer proyectará su ánimus en un hombre. El trabajo será tomar conciencia de ello para recuperar esos rasgos propios y ver quién es realmente el otro. Una pareja externa, para prosperar, necesita que cada partícipe vaya tejiendo una buena relación con su pareja interna, el varón encarnando conscientemente sus aspectos femeninos, sensibilidad, creatividad, afectuosidad, y la mujer su hombre interno, iniciativa, pensamiento propio, independencia, es decir, casarse consigo mismo para no exigirle al otro que sea nuestra mitad,
Nadie es la mitad de nadie, cada uno está entero, pues su otra mitad habita dentro. Marie-Louise von Franz, colaboradora de Jung, lo dijo así en un reportaje. En las etapas iniciales de una relación se mezcla por lo general una gran parte de proyección, y esa es la causa de todas las peleas de amor. Es decir, ella pide cosas que él no puede cumplir, y él pide cosas que ella no puede cumplir. Y así, ánimos, ánima, chocan las espadas. Si uno graba una pelea de amor, es lo mismo en todo el mundo, literalmente palabra por palabra. Y eso es proyección. Pero si las personas no escapan y lo solucionan y quitan en cambio todo lo que hay de proyección, entonces aparece o se descubre debajo de esto la verdadera relación. Ahora bien, podría no haber nada, o podría haber una relación enorme, una verdadera relación construida que no es lo mismo que proyección. Solo partiendo de nuestra libertad interior, seremos capaces de dar un amor que libere y crear vínculos que unan en lugar de cadenas que aprisionen. Es necesario que seamos conscientes desde dónde nos relacionamos, desde el amor, desde las heridas, desde la proyección, desde la necesidad, desde el egoísmo, desde lo que espero que el otro venga y complete, desde lo que espero que el otro venga y me rescate. Cuando hacemos esto, nos estamos relacionando desde el egoísmo. Proyectamos en el otro lo que nos falta en nosotros. Y esto es una herramienta, es un arma de doble filo que no nos ayuda a sanar nuestras heridas, por el contrario, las incrementa muchísimo más. Cuéntenme en los comentarios si quieren que sigamos hablando un poco más sobre estos arquetipos. Esto es algo muy interesante, es algo que es muy necesario conocerlo para conocernos. Les voy a compartir en el grupo de WhatsApp y en el grupo de Telegram un test para saber qué parte de su energía trabajan más, si la energía femenina o la energía masculina. Te amo, te pido perdón, gracias, lo siento. Me pido perdón a mí por las percepciones incorrectas sobre mi yo espiritual que es perfecto y magnífico, por las experiencias que aunque aparentemente han causado un dolor o sinsabor en mi pasado o mi presente, en realidad han sido aprendizajes que siempre contribuyen a mi crecimiento espiritual y que además son resultado de mis decisiones. Sé que mis decisiones son mi responsabilidad. Hoy lo entiendo y me pido perdón. Perdón porque sé que yo lo atraje. Perdón porque simplemente he contribuido con todo el entorno para reunir las palabras, las personas, las circunstancias y cada evento que ha sido necesario para experimentar las situaciones, sentimientos o pensamientos que también son mi responsabilidad. Me pido perdón para eliminar y sanar de mi vida todos estos sentimientos. Acepto haberlos experimentado y al hacerlo puedo hacer algo para sanarlos. Detectándolos es más fácil para mí cortar los lazos que me atan y que han detenido mi crecimiento. Perdón por el sentimiento de rechazo, de abandono, de desplazamiento, de falta de merecimiento, por los temores, por las inseguridades, por mi falta de amor propio, por la manipulación, por los resentimientos, por la crítica, por el odio, por la culpa, por el sentimiento de víctima, por el chantaje, por el sentimiento de traición, por el sentimiento de pobreza, de insuficiencia, por trastornos alimenticios, por cualquier adicción, por el sentimiento de fracaso y por todas las malas relaciones de todos los involucrados en esos eventos. Hoy los libero. Perdona a mí e incluso a todos ellos, porque aún con dificultad para entenderlo bien, sé que mi alma creó todo con el fin de liberarme de todas esas limitaciones, y por mi bien superior, sé que todo fue un acuerdo entre todos quienes formamos parte. Lo que ahora entiendo es que nada malo pasó. Entiendo y acepto que su principal función ha sido que yo acepte que me disgusto o incomodo solo cuando alguien activa en mí aquello que no he reconocido o que intento negar
pero que necesito sanar. Y en estos acuerdos, alguien contribuye a que se me proyecte para poder hacer algo al respecto y que finalmente me beneficia. Entiendo y acepto que esa proyección son mis miedos y las partes de mí que necesitan ser amadas. Hoy me perdono y perdono a todos los involucrados en esas situaciones, porque sé que haciéndolo me sano y puedo crear mi nueva realidad. Suelto los juicios sobre cualquier persona que haya proyectado mis miedos y que me haya hecho voltear a verlos. Les agradezco su contribución, aunque necesariamente primero me hayan hecho enojar o llorar. Al hacerlo me he limpiado y ahora los suelto, los libero y así me libero. Me libero de forma consciente, para así liberar también mi alma y mi interior del rechazo, del sentimiento de abandono, de la falta de merecimiento, de la manipulación, de la falta de amor propio, del resentimiento, de la crítica, de la culpa, del sentimiento de víctima, del chantaje, del sentimiento de traición, de la pobreza, de la carencia, del sentimiento de insuficiencia, del engaño, de las limitaciones con el dinero, de los temores, de las inseguridades, de cualquier adicción o desorden de mi cuerpo y en general de cualquier sentimiento de rechazo. Recuerden pedirse perdón, recuerden aceptarse, recuerden amarse, recuerden asumir la responsabilidad de sanarse, de pulirse y de restaurarse. Recuerden finalizar con te amo, te pido perdón, gracias, lo siento. Muchas gracias por escuchar. Espero que esa información les haya gustado y sea de ayuda para su proceso. Hasta la próxima.